¿Dónde? El fiscal con nosotros no habla, ¿no? No, Más temprano jamás. nos estaban regañando, Andrea, pues dice que por la entrevista de ayer con el fiscal, pero ¿usted entrevistó al fiscal? No. Mauricio, no, ¿usted? Con nosotros Paula, es Sigla W1. Camilo, ¿usted Lo que se está conozco. yendo? ¿Entrevistó al fiscal? Y lo hemos No, buscado gracias. en varias oportunidades, pero el fiscal general Francisco Barbosa no habla con Sigla W1. No habla con nosotros. Mauricio, la vicefiscal, tampoco, ¿no? Marta No, Mancera. tampoco, Marta Mancera tampoco. Menos. A este espacio no es que lo quieran mucho en la fiscalía. No. Bueno, es que nosotros tampoco andamos por la vida buscando amor. Eso de mendigar amor, Nah, Andrea, no es lo nuestro. No. Ya, eso sí. Ya lo de nuestro Lo es que por fue, lo que derecho hay de es lo que petición hay. y ya. Sí, Sí, totalmente de no acuerdo en eso. estamos para mendigar. Exactamente. Ahora, nosotros recibimos los regaños a nombre de nuestros colegas, pero vuelvo y repito, Andrea, ¿usted entrevistó al fiscal? No, yo no. Listo, perfecto. ¿Usted? No, ve menos. ¿Y Paula? Fiscal. Que yo no. Andrea, yo le voy a contar aquí una infidencia. A ver. El fiscal a mí me bloqueó en WhatsApp. Ay, pero eso ¿Qué? es muy... Ese ¿Eh? comportamiento es muy... Pero Juan Pablo, ¿qué le envía infantil. usted por WhatsApp? no, preguntas. pero pues... Voy a bloquear al periodista. No, Preguntas. pero eso es muy... No, luego cuando se le preguntó... Infantil. No me había dado cuenta, fue la respuesta. Ajá. Pero igual tampoco me desbloqueó. Sí, sí. Y entonces yo iba a decir, voy a la fiscalía, pero no podemos ir a la fiscalía porque es que No. en la fiscalía no avanzan las investigaciones por los ahora 419 firmantes de paz que han sido asesinados, Mauricio. Sí, señor, pues se trata de una cifra que está manejada por el Partido Comunes, ya dábamos cuenta, son 419 casos, sin embargo, pues Indepaz habla de 411 casos de estos firmantes de paz asesinados en el país, pues desde que se firmaron los acuerdos de paz. El último caso ocurrió este fin de semana cuando el 14 de enero fue secuestrado el señor Jorge Enrique Roa Cruz. Él es uno de los firmantes de los acuerdos de paz y estaba acompañado por sus dos escoltas, identificado uno como Edward Sterling y el otro como Gilbert Silva. Estos dos escoltas también fueron hacían parte de su esquema de seguridad, eran excombatientes y pues lo que se tiene información es que ellos fueron torturados y asesinados. Los tres cuerpos ya fueron llevados, esto ocurrió en el departamento de Huila, en Pitalito fue el secuestro, y pues ya en las últimas horas se confirmó por parte de las autoridades que efectivamente se trataba del firmante de paz y sus dos escoltas. Pues Juan Pablo, estas cifras son alarmantes, no solamente porque se trata de 419 casos de estos firmantes que le apostaron a la paz, que estaban de acuerdo con los acuerdos y que estaban pues adelantando todo ese proceso de normalización en las zonas de paz, en esas zonas de, ¿cómo se llamaban? Los ETCR. ETCR. Sí. Y pues lamentablemente lo más preocupante es que la Fiscalía ni tampoco la Jurisdicción Especial para la Paz es que estén haciendo mucho para que se adelanten estas investigaciones y por eso es la preocupación de algunas de las partes. Vamos a hablar inicialmente con Alejandra Miller, ella es directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Bienvenida a Sigue la W. Y bueno, ¿ustedes qué conocimiento tienen sobre este caso? Él venía siendo víctima de algún tipo de amenazas, es un líder que, según dice la Fiscalía, se estaba incluso haciendo pasar por que era integrante de las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, sin duda, este es un problema que nos preocupa muchísimo al gobierno nacional en general y particularmente, claro, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Tenemos registrados, coincidimos en el número con lo que ha planteado el Partido Comunes, 419 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Y por supuesto que esto es muy grave para el proceso mismo de reincorporación, para la confianza que se debe tener en el proceso mismo de reincorporación, en el arraigo a la vida civil, etcétera. Nos preocupa mucho también la lentitud en términos de las investigaciones que adelanta la Fiscalía. No lo decimos nosotros solamente, lo dijo también la Misión de Verificación de Naciones Unidas en su último informe, como desde el 2016 apenas se han tenido 71 condenas de estos más de 400 casos ya, y de las cuales solo 5 son autoría intelectual, son autores intelectuales, y eso, pues frente a una dimensión de 400, poco más de 400 personas asesinadas, pues sin duda muestra todavía unos altos niveles de impunidad, así que tenemos preocupación, por supuesto, en ese sentido.
Ya con respecto a los detalles específicos, pues tenemos muchas razones por las cuales los firmantes están siendo asesinados, pero fundamentalmente en estos territorios en donde pues tenemos a estos grupos armados como la MC, la Segunda Marquetalia, y todas estas disputas territoriales que se están dando, por ejemplo, en el Cauca, en Nariño, en el Meta, en el sur del Huila, Putumayo, Guaviare, que es donde tenemos Antioquia, donde tenemos registrado el mayor número de asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, pues obedecen, entre otras cosas, a presiones que empiezan a ejercer estos grupos armados sobre los firmantes que están en su proceso de reincorporación, presiones asociadas, por ejemplo, al reclutamiento, les presionan para que se vinculen y ayuden a uno u otro grupo. Muchas veces los firmantes se niegan a hacerlo y esta es una de las razones por las cuales quedan, digamos, como objetivo militar de cualquiera de estos grupos armados. Eh, Creemos también, por supuesto, que esta disputa territorial entre unos y otros han puesto a los firmantes, digamos, como sujetos del señalamiento por parte o de la Marquetalia, que señalan que están apoyando a los de MC o los de MC a la Marquetalia o al ELN incluso, y los firmantes quedan, digamos, un poco ahí en la mitad en estas circunstancias. A eso se suma, por supuesto, que muchos de ellos tienen esquemas de protección, vehículos blindados, armas, también les presionan, también les hacen presión alrededor de quitarles, ¿no? O los carros blindados o las armas, etcétera. Entonces, hay muchos focos por donde viene la presión, las amenazas y los homicidios a firmantes del acuerdo de paz, pero sin duda alguna estos actores armados son los principales actores que cometen asesinatos a firmantes del acuerdo. Sí, directora, quiero insistirle en ese punto del cual la policía estaba hablando, y es que este señor, pues quien fue asesinado, Jorge Enrique Roa, aparentemente, o según la policía, él se estaría haciendo pasar como integrante de la Segunda Marquetalia. ¿Por qué quiero insistir en esa pregunta? Hay algunos de las personas que se desmovilizaron, de los reincorporados, que están buscando más bien como continuar o que prefieran fingir ser de determinados grupos para evitar quizás que sean asesinados. Es muy difícil saberlo, no conozco, digamos, en detalle ese caso particular que me estás mencionando, digamos, lo que ha dicho la policía en concreto sobre esta información. Lo que sí es cierto es que, pues, de los 13.000 firmantes del acuerdo de paz, todavía 11.300 se mantienen en el proceso de reincorporación. Sin duda alguna, hay algunos que probablemente han regresado a las armas a través de algunos de estos grupos, pero yo sí quisiera destacar que en este momento nuestro sistema de reincorporación registra que el 87% de los firmantes siguen siendo parte del proceso de reincorporación, están acá con nosotros y con nosotras. Y eso significa, y eso parte, por supuesto, también de un seguimiento que hace la Agencia para la Reincorporación mes a mes de los firmantes a través de nuestros facilitadores, facilitadoras en territorio que se encuentran con ellos, que los convocan a actividades. Ellos deben firmar cada mes para poder ser beneficiarios de la renta básica, etcétera. Así que tenemos un sistema de seguimiento realmente muy riguroso y pues lo que nos da el sistema es que el 87% siguen aquí. Sin duda, como decía hace un rato, las situaciones en los territorios pues seguramente hace que algunos hayan tomado la decisión de retornar a las armas, que esta presión de la que he hablado hace también que por temas de inseguridad decidan vincularse a uno u otro grupo, pero realmente debo decir que es la absoluta marginalidad. Los firmantes del acuerdo del 2016 están comprometidos con la paz,
siguen avanzando con enormes dificultades, sin duda, en el proceso de reincorporación. Y bueno, esa puede ser alguna estrategia que tú dices, no conozco el caso específico de lo que me estás planteando, pero efectivamente podría hasta ser una estrategia de protección que utilicen algunos frente a las dificultades que están teniendo con los grupos armados en el territorio. Directora, usted nos ha insistido en el compromiso que tienen los firmantes de paz, lo que está haciendo el gobierno, sin embargo nos quedamos cortos y preocupados por saber quiénes están detrás de estos asesinatos, porque tal vez como gobierno ustedes ya le han hecho esa petición especial a la Fiscalía para conocer, porque es que no es un caso aislado. ¿Se acuerdan el caso de Omar Torres, si no estoy más? Sí. El exguerrillero, el firmante de la paz, desmovilizado, que después terminó en toda esta situación tan terrible. Pero entonces, ¿quiénes están dando la orden? ¿Porque obedece a una estructura o a algo sistemático o no? ¿Qué les ha dicho la Fiscalía? Miren, digamos, ahí es donde tenemos la enorme dificultad porque la Fiscalía en sus avances de investigación, pues avanza en algunos temas de responsabilidades. Y como les decía hace un rato, en ese tema de responsabilidades, el actor que más responsabilidades ha tenido históricamente, es decir, históricamente estoy hablando del 2016 hacia acá, en el homicidio de firmantes del acuerdo, pues aparecen fundamentalmente las EMC, el EMC, el Estado Mayor Central. Em, y hasta ahí tenemos como los datos, pero hasta que la Fiscalía no avance sustancialmente en las investigaciones, pues va a ser muy difícil. Como decía hace un rato, solamente se reportan 5 condenas a autores intelectuales de homicidios de firmantes del acuerdo, lo que no nos permite identificar claramente la pregunta que tú dices es quiénes dan la orden, desde dónde, cuál es el lugar desde donde se imparten las órdenes, porque sin duda alguna, y también es verdad, que en esa disputa territorial de los grupos armados alrededor de lo que en la guerra o en el conflicto armado se conoce como el control de los territorios, pues los firmantes, que muchos de ellos se han convertido también en líderes y lideresas de sus comunidades, pues también terminan siendo obstáculos en ese proceso de control de los territorios y señalados, estigmatizados. Entonces, como decía hace un rato, claro, ha habido múltiples fuentes por donde han sido asesinados los firmantes. Yo creo que muy al inicio del proceso de paz encontrábamos, por ejemplo, que integrantes de la fuerza pública, como el caso de Omar Torres, que tú mencionabas, fueron partícipes de estos homicidios, pero más recientemente quienes reportan como el actor con mayores digamos, responsabilidades en el asesinato de firmantes es el Estado Mayor Central. Y quisiera decir algo que me parece que es clave, y es que la delegación de paz y de negociación del Gobierno Nacional, encabezada por Camilo González Pozo, ha estado muy al frente de que este tema esté en esa mesa de negociación con todos los grupos, tanto con el ELN como con la CMC. Y debemos decir, por ejemplo, en territorios como Arauca, donde el ELN en su momento tenía alguna responsabilidad en estos hostigamientos a firmantes del acuerdo de paz, eso disminuyó sustancialmente con la instalación de la mesa, con trabajar este tema particularmente en la mesa con el ELN. Y en este momento sabemos que esta misma circunstancia es la que se está abordando en la mesa de negociación con las EMC, y que este es un tema realmente prioritario, sensible para el gobierno nacional. De hecho, este homicidio que sucedió ayer, que había sido inicialmente atribuido a las EMC, porque quienes lo cometieron dijeron identificarse con ese grupo. Las mismas EMC salieron a desmentir públicamente, a solicitar que el mecanismo de monitoreo y verificación hiciera la investigación correspondiente, y niegan, por supuesto, su responsabilidad. Entonces, bueno, todo esto para decir que nosotros esperamos y creemos que así como nos sucedió con el ELN, en el caso de las EMC y ojalá en todos los procesos de negociación que surjan o que se avancen o en las mesas de diálogos sociojurídicos, pues este tema está en el centro y que el respeto a la vida de los firmantes, de las firmantes del acuerdo de paz y de los líderes y lideresas sociales, pues sea, digamos, un punto central de los avances de la negociación.
Pero muchas gracias Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, por estar en Sigue la W. Y saludamos también a Pastor Ala Pérez, integrante del Partido Comunes. Bienvenido a Sigue la W. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con todos estos firmantes de los acuerdos de paz? ¿Ustedes han tenido información por parte de la Fiscalía, de las autoridades frente a las investigaciones y de los responsables que están detrás de esos crímenes? No, hasta el momento no ha sido posible que haya una acción efectiva para esclarecer estos crímenes que se vienen cometiendo contra firmantes del acuerdo de paz, contra ciudadanos que hoy se han integrado a la institucionalidad. Esa es la preocupación manifiesta permanentemente frente a una institución que no ha podido profundizar en definir los determinadores de estos asesinatos. Se han dado capturas de ejecutores de estos crímenes, pero no los determinadores, que son quienes definitivamente mantienen las condiciones de violencia en territorio. Esa es pues la pregunta que nos hacemos permanentemente, se la transmitimos al gobierno, se la transmitimos a la misión de Naciones Unidas, hemos planteado la situación ante la JEP, a Procuraduría Especial pues para la Paz. En todos estos escenarios nos hemos movido ya en el marco de lo que somos hoy, parte pues de la institucionalidad de este país. Señora Lape, que de todas formas sí ha habido un cambio entre el gobierno anterior y el actual, el gobierno Duque y el gobierno Petro, y es que en tiempos del gobierno Duque pues se decía con repetición, esto es culpa del gobierno, esto es culpa del gobierno, esto es culpa del gobierno, y ahora sigue siendo culpa del gobierno. Mauricio, perdón, nosotros siempre hemos exigido al gobierno que tome las medidas, y a la Fiscalía, que es el órgano de investigación. Siempre lo hemos planteado así, y al gobierno le hemos manifestado la necesidad de desarrollar acciones efectivas. Entonces, aquí no es un tema pues de confundirnos, la responsabilidad está en la Fiscalía, que tiene que indagar, investigar. Con el gobierno estamos discutiendo acciones en concreto, como por ejemplo el traslado de Mesetas y de Vistahermosa de las unidades en proceso de reincorporación que estaban en esos ETCRs, como parte pues de esa necesidad de hacer ajustes específicos y garantías para la seguridad de los firmantes. Indudablemente que eso lo definimos claramente, como también ocurrió con el gobierno anterior con los desplazamientos de Ituango, pues que se trata de un desplazamiento, porque por la norma internacional, cuando el Estado, el gobierno, la representación del Estado no puede garantizar la presencia, la estadía de un núcleo de ciudadanos, de comunidades en un territorio, pues eso es un desplazamiento porque viene otro actor armado. Entonces, aquí no es el debate en que si este fue malo o el otro, no, estamos exigiendo o buscando soluciones a este problema, tanto con la Fiscalía como con el gobierno. Quiero preguntarle si fue un error del gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la paz total haber nuevamente abierto la puerta para sentarse con las disidencias de las FARC en un capítulo que ustedes ya habían dado por cerrado. ¿Qué le dice respecto a esto al presidente Petro? ¿Fue un error o no? No, nosotros hemos manifestado con claridad que el Estado Mayor Central de las FARC, de la histórica guerrilla de las FARC, hizo un acuerdo de paz en La Habana y lo firmó en el Teatro Colón. Eso está claro, y en eso no hemos hecho más debates. Si el gobierno determinó aceptar otra estructura que surge como una estructura disidente del Acuerdo Central de Paz, eso es, tiene el legítimo derecho. Ahora, con claridad, nosotros hemos manifestado nuestra apuesta para poder desmontar todas las estructuras violentas de este país a partir de la fórmula del diálogo y no de la fórmula que históricamente hemos utilizado, que es la de la violencia. El acuerdo de paz de La Habana
firmado en el Teatro Colón, establece un lineamiento hacia lo que denominamos la paz completa. El gobierno nacional en su estrategia de paz la coloca la paz total. Implica pues desde esa acción mucho más conflictos, abordar muchos más conflictos que puedan avanzar hacia la construcción de una nación en paz a partir de poder fortalecer acciones de cultura de paz como pedagogías de el mismo relacionamiento de la ciudadanía. Entonces, nosotros hemos respaldado al gobierno en el diálogo, fuimos críticos frente a la decisión de generar esa confusión en el país, como que las FARC no habíamos cumplido y volvíamos a aparecer. Pues ese es el panorama, Juan Pablo, de lo que está pasando con los firmantes de los acuerdos de paz. 419 asesinados según Partido Común, según la Agencia de Reincorporación, y pues ya la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz debe resolver todos estos casos. ¿Valdría la pena, Mauricio, no sé, de repente mañana poder hablar un rato con don Camilo González Pozo? Ya lo mencionó Alejandra Miller, la directora de la Agencia de Reincorporación, porque que está en la agenda en este momento, con esos grupos, con las disidencias, porque les damos 6 meses más de cese al fuego, pero cese al fuego ¿para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Qué agenda tienen estos señores en su universo político? Porque, Mauricio, yo no es que le vea el objetivo político a los señores de las disidencias, más que narcotraficar. Sí. En fin. Y súmele, Juan Pablo, a eso, a que pues los crímenes cometidos contra algunos de estos firmantes de los acuerdos de paz son cometidos por los disidentes de las FARC, también cometidos por el ELN, por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, valdría la pena preguntar en qué va ese cese al fuego de verdad y si están cumpliendo por lo menos con el caso de los líderes de los firmantes de paz. Pues, según la policía, uno de estos grupos es responsable